Amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches, estamos a 2 de marzo del 2020, exactamente a las 22:37 de la noche. Hoy, ayer, antes de ayer, me han llamado harto por el efecto de la información que está saliendo en el Servicio de Impuesto Interno, que está cambiando la estructura de acuerdo a la reforma, ¿cierto? A la ley 21.210 que fue publicada el 24 de febrero. Y que rige, bueno, se publica, pero hay condiciones que se rigen a partir del primero de enero del 2020 y algunas incluso, ¿cierto?, de octubre del año 2019. Son algunas ventajas tributarias, las cuales debemos tener muy claro. No quiero ser tedioso con tanto número, con tanto presentación, pero yo soy más numérico. Tanto la idea es poder llegar hoy día a un ejercicio y hacer lo que vamos a hablar. Lo que sí tienen que tener claro es la estructura global. La estructura global, siempre ríjanse por el método, por la columna. Este apunte es bastante bueno, lo tomé de una publicación en un diario, ¿ya? Es resumido pero bueno. Hasta el 2020, ¿cierto? Vamos a subir para bien un poquito. Hasta el 2020, ahí está, ahí vamos a bajar. Hasta el 2020, no, ahora sigo. Hasta el 2020 existían dos regímenes grandes, globales, ¿ya? Uno determinado como la contabilidad del 14A y otro como la contabilidad del 14B. Vamos a ver dos, y se autogeneran dos segmentos grandes. Ahora, juntan el régimen del 14A y el 14B, que son de 2020, y le generan cambios hacia el 2021. Año tributario 2021, año financiero 2020. ¿Ya? 2020, año financiero 2019, AT 2020, el año que se paga el impuesto es año tributario. Entonces, el 14A, lo que hay ahora, y van a cerrar su balance, tiene una tasa del 25%, y el régimen, el semi-integrado, que es el 14B, tiene un 27%. Los registros para uno es el RAP, el DEDAN, el REC y el SAP. Para el 27 es el RAI, ¿cierto? Para el integrado, semi-integrado, el DEDAN, diferencia entre la apreciación acelerada y normal, renta 60 y créditos por saldos de créditos de FUT de antes hasta el 31 de diciembre de 2016. Declaraciones juradas, existe una serie de declaraciones juradas que, bueno, ahí los que sufren los contadores, ¿cierto? En el 14A al 31 de diciembre de 2019 tienen que preparar la 1923, que es la renta líquida, 1938 registro del RAP, y el 1940 es el control, ¿cierto?, de los retiros. Los créditos que genera la empresa se entregan en un 100% al propietario mediante la línea 5 de la creación de renta. La empresa son 100 millones, tiene 25%, 25 millones, si son 2, se va 12.5 a uno, 12.5 a otro. Si es único, 100%, 25 millones al socio, como crédito. Algunos que todavía no entienden que no son contadores. Usted va a entrar eso al global complementario, los 100 millones, y los 100 millones pasa a la tabla, ¿cierto? Y además, ustedes cuando calculen el global, por tablita, ustedes van a ver de crédito el crédito que pagó la empresa, en este caso 100%. No así el régimen 14B, que tiene una tasa del 27, tiene el RAI, tiene declaraciones juradas, 1923 renta líquida imponible, 1939 registro del RAI, 1941 dividendos y retiros. ¿Ya? Y aquí está el problema, porque del crédito que paga la empresa, al socio solamente se le da el 65%. Bueno, aquí parece que he hecho un trabajo. Digo socio 1, si es 14A, lo voy a hacer porque ya lo había hecho, pero me quedó muy largo. Entonces, si la empresa tiene 12.000, el impuesto del 25% son 3.000. Al socio entra en su global complementario los 12 y el 100% del crédito. Impuesto de primera categoría. ¿Ya? El 100%.
Entonces el socio queda con la renta atribuida, se le agrega el crédito el crédito por impuesto de primera categoría y termina. No así el 14B, que son los mismos 12, paga la empresa el 27%, pero el socio, si retirara los 12, ya va como crédito total informado para el socio 3.240, pero debe devolver de eso el 35%. Por lo tanto, en lógica, ya lo que el socio aprovecha, solamente impuesto de primera categoría. Va a ser lo más corto posible, ¿eh? Esto es dividendo, y acá vamos a ponerle que es un retiro. Este es 14B y este es 14A. ¿Qué hace ahora la norma? Antes en clase decía la Paula, la Carolina. No, la norma dice que para estos dos regímenes se van a transformar en uno solo. Y ese se va a llamar régimen general. Ya no voy a hablar de un 14B ni un 14A, sino que voy a hablar de un régimen general a partir del 1 de enero del 2020. Y va a quedar con los siguientes registros: con el RAI, el EDAN, el REC, el SAP. Existe la posibilidad de llevar solo el registro SAP. ¿Cuándo? Cuando yo, ¿cierto?, el RAI lo retire completo y no tenga control. Pero si es así, yo también tendría que llevar un control. Cuando el contribuyente no tuviera las cantidades que se deben ser controladas en el registro REC y no tuviera de estas, obvio, solamente va a llevar el control de las utilidades anteriores. Cuidado acá, ojo, porque la reforma ahora me da una forma de poder sacar este SAP del año anterior mediante un pago anticipado. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver en la parte 2. Las declaraciones juradas, se van a eliminar estas declaraciones, pero yo creo que gran parte de las declaraciones va a quedar. Lo que van a hacer, yo creo que van a trabajar más y van a ser automáticas estas declaraciones. Pero estas declaraciones, entre comillas, se parecen mucho a estas. Yo creo que eso va a reemplazar esta parte. Los informáticos trabajan poco, se paga poco y se soluciona el problema. ¿Estamos? Va por ahí la lógica. Acá los cuadros son lo mismo, lo que pasa es que acá son aparte de parte de resultados y es lo mismo que está acá. Entonces van a hacer una unión entre los dos. Lo único que cambian los nombres, ¿no? Estos son muy parecidos, 1938 y 1939 son iguales. La forma en que se aplican los retiros, ¿no? Que se aplicaban los retiros, ¿cierto? Uno era por mes, periodo corregido, y el otro era anual, ¿cierto? Los registros de los retiros, dividendos, es lo mismo. El crédito es un paso aparte. Las declaraciones están en ver, vamos a ver, voy a poner un numerito más nomás. Pero, y el crédito se sigue manteniendo la política del 65%. No, esto no lo entienden, ¿eh? Esto lo vamos a ver con un ejercicio. Es lo de abajo, mira, la empresa paga 3.240, le entrega al socio el retiro y le dice: oiga, cuidado, usted tiene un crédito por lo que yo pagué del 27% sobre esa utilidad de 3.240. Estoy asumiendo que lo ganado, retira lo ganado. ¿Ya? Pero cuidado, de esta cantidad usted tiene que devolver el 35%, por lo tanto el crédito que solamente usted va a poder acumular, a poder aprovechar, es 2.606.000. Ya, estamos haciendo la misma cantidad, miren, y ahí hay un desmedro, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí se da la opción de retirar en forma cuando yo quiera. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió una tasa de retorno, no sé, yo te doy crédito, pero hay un costo. Entonces el costo se calculó 35% de castigo, pero sácalo cuando tú quieras. No así la atribuida, que era el 100%, pero te lo tiran directamente a global. Conclusión: si a mí ahora me llegan y me dicen: oiga, don Luis, usted, su contabilidad queda clasificada como régimen general, pueden ser contabilidades que estén en el 14A y en el 14B. Entonces acá no hay nada que hacer, porque si son del 14A van a caer a régimen general, y si son 14B se mantienen en el régimen general, porque es lo mismo en tasa, ¿eh? Entonces le van a preguntar: oiga, usted era 14A, ahora pertenece al régimen general. No hay. Ahora, lo que tienen que tener cuidado, para hacer corto el video, porque no quiero expresarme mucho, es que tienen que retirar todos los RAP que tengan acá, porque son van a tener que llevar registros, van a arrastrar si no lo han retirado. ¿Estamos?
mucho cuidado, hagan los ajustes que correspondan. ¿Estamos? Entonces, si le dicen, oiga, usted es 14A, queda en régimen general, colóquenle Enter, ¿ya? Ahí vamos a ver por qué. Y si era 14B, queda en régimen general, no tienen nada que moverse, siguen manteniendo los mismos criterios. Lo único que van a cambiar las declaraciones juradas, ¿no? Siguen manteniendo el mismo criterio y sus saldos que no han sido retirados, siguen prácticamente van a seguir en los mismos registros. ¿Estamos? ¿Qué pasa ahora con la tercera contabilidad, que era como la que tenía el pueblo? ¿Ya? Era el 14 ter. Que el 14 ter, los que lo vieron, lo hacía el servicio de impuesto interno, donde apretaban un botoncito, lo recuperaba de la renta, del IVA, perdón, y generaba los ingresos, más lo que llegaba por sueldo, ¿cierto? Por la 1887, y lo que llegaba por arriendo, 1835, y lo que puede llegar ahora automáticamente por las retenciones, que es el 1879. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que dice? Lo que había. Dice que si los promedios de ingresos de venta y servicio no excedían a 50.000 UF, ¿cierto? Si eran mayores, automáticamente pasaban a la A. ¿Estamos? Y en ningún caso, en un ejercicio puede acceder a 60.000 UF. Estamos hablando de 60.000 UF. La calculamos, 50.000 son 1.450.000. Ya, estamos hablando de 60.000 UF. Ya estamos con los problemitas de la toalla, pero eso es algo que a mí me aqueja heredado. 1.700. Si ustedes tienen sus ventas eran inferior, ustedes clasificaban automáticamente el 14 ter. Esto se aplicaba cuando yo aportaba. Y además, si en el capital efectivo no excedía a los 60.000 UF, estamos hablando de 1.740. Cuando iniciaba, 14 ter. Y partían todo el régimen. ¿Qué es lo que obligaba? Ahora, cuando se optaba, ¿cierto? El contribuyente al momento de inicio de actividades cumple con los requisitos, es menor de 50.000 UF, no tenía, y su capital, solamente capital efectivo es menor de 60.000 UF, puede optar al capital, al 14 ter. La contabilidad era sin contabilidad completa y se llevaba un registro de ingreso y egreso y libro de caja. Que yo te lo digo por escrito, nunca nadie supo hacerlo, porque es un registro mixto, donde tú controlas los ingresos y los flujos de caja, entrada y salida, y debiera darte la caja final. ¿Estamos? Que era el resultado de la utilidad o la utilidad tributaria versus el aporte de capital. La tributación podía optar por un pago de impuestos de primer. Estos contribuyentes pueden optar anualmente por eximirse del pago de impuestos de primera categoría. ¿Ya? Pero entre comillas, ¿cierto? Porque cuando son personas naturales. Pero en 14T podían eximirse y una vez lo hizo, ¿cierto? Pagan por la línea de 14T y agregan en atribución en la línea número 5. Término técnico. Después la tasa ppm es de un 0,25 y era estática. ¿Qué pasó? El año 2020, ahora ustedes van a ser valorizados y van a decir, oiga, usted, su promedio de ingresos brutos del año anterior no excedió a 75.000 UF, 2.175, sí. Y en el año no excedió a los 2.465, no, si fueron 100 millones, ¿ya? Y en su licitación de actividades no excede los 85.000 UF, yo creo que son poquitas las empresas que lo hacen, 2.400, cuando son, pueden haber, ¿ya? Señor, usted entra al régimen ProPyme o régimen ProPyme transparente, usted elige, ¿ya? En primera instancia cae automáticamente al régimen ProPyme. ¿En qué consiste? El contribuyente al momento del inicio de sus actividades, si cumple con los requisitos y no opta por otro régimen, es ProPyme. Si ustedes al momento de iniciar la actividad son menores de 85.000 UF y ustedes no indican nada, ustedes automáticamente son ProPyme. Dice, reclasificación de servicio para contribuyentes que se inicien actividades y en su primer año sus ingresos no excedan de 1.000 UF. Entonces vamos a hacer 1.000 UF. Por lo tanto, 1.000 UF, otro criterio más, por 29, lo vamos a tomar, 29 millones de pesos. Dice, reclasificación del servicio para contribuyentes que se inicien actividades en su primer año y sus ingresos no excedan a 1.000 UF.
pasarán a ser ProPyme. ¿Estamos? La contabilidad que deberán llevar una contabilidad completa, que puede optar llevar contabilidad simplificada, sin alteración en su forma de tributación. Por lo tanto, es contabilidad completa. Es ese que está aquí. El 14A está aquí. ¿Estamos? Tributación. La sociedad tributa en base a base imponible de primera categoría. Perfecto. PPM. Aquí tienen que tener cuidado. En el año de inicio será el 0,25. Si los ingresos brutos del giro del año anterior no exceden a 50.000 UF, será 0,25. Si los ingresos brutos del giro del año anterior exceden a 50.000 UF, será 0,5. Por lo tanto, hay que calcularla. ¿No? 0,5. 0,25 máximo 0,5. ¿Qué pasa en el caso de que yo quiera usar el régimen de ProPyme pero transparente? ¿En qué consiste? El contribuyente en el momento de su inicio de actividades, si cumple con los requisitos, puede optar por el régimen transparente. ¿Cuáles serían? Quedará liberada para efectos tributarios de llevar contabilidad completa, por lo que para el control de sus ingresos y egresos utilizará el registro de compra y venta, salvo quien no se encuentre obligado a llevar dicho registro, llevarán un registro de ingresos y egresos. Lo vi. Ese es ese, muy parecido. Por lo tanto, pero, deberán llevar un libro de caja, 14 ter. Pero ahora se llama régimen ProPyme transparente. Y se lo va a hacer el servicio. Se lo va a proponer. Tributación. La sociedad queda liberada de base imponible de categoría. Va a decir, no, si es lo mismo. Es lo mismo, cuando tú ingresas la línea, al 14 ter, tú lo ingresabas en la línea 1, en la línea de 14 ter, y después lo ingresabas arriba, el efecto se pasaba el crédito hacia abajo y el efecto quedaba en cero, así que un engaño, no es como uno se engañaba. Por lo tanto, ¿qué consiste? De que ahora ya no pasa abajo y pasa, si tiene, por ejemplo, no sé, ponte 100 millones de pesos, 100 millones y es un solo socio, va a pasar a global complementario y va a quedar afecto a la tabla máxima en este año, que va a ser un 40%. Así de simple. Y no tiene crédito. ¿Está? Así que a cuidar los ingresos. No porque cumplan la condición, ¿cierto? Van a poder... Y la tasa de PPM, que mal está, porque aquí para los que tienen movimiento máximo dentro del giro del movimiento, la tasa de PPM obligatoria es de un 0,2. Debería también ser como va a ser de acuerdo a la norma, que yo voy a poder recalcular las tasas de PPM cuando los ingresos no tengan una variación del 30%. Eso a nivel global. Por lo tanto, hagamos resumen general. Estamos. Ahora el servicio le va a decir, señores, ustedes eran 14 ter, quedan clasificados por cumplir con estos requisitos en régimen ProPyme. Ahí ustedes transparente. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio le paga la declaración y el global complementario. Señores, ahora ustedes eran 14A, pero ahora quedan clasificados en la operación renta del año 2021, financiero 2020, en régimen ProPyme. Lo único que tienen que hacer ustedes es aceptar, porque están manteniendo el mismo criterio. ¿Ya? Lo único que les va a servir acá, que van a pagar para el financiamiento, depende de los ingresos, 0,25 de PPM, 0,25, ¿cierto? Y además un 0,5 si son mayor a 0,05. Eso es, ¿estamos? A nivel global, dos contabilidades que se resumen en una, pero una de esta parte la sume la otra si cumple con estos requisitos, los requisitos de, ¿cierto? Porque si excede a los valores que están acá, ¿cierto? Cae automáticamente a régimen general. ¿Sí, po? Porque sale de acá, de la condición fundamental. Claro, si no excede, si se excede tiene 85.000, tiene por ejemplo 90.000 UF, ¿qué va a pasar? Clasifica a régimen
cambia al régimen general. Por ejemplo, empresas chicas que hayan tenido mucho ingreso, empresas constructoras, las constructoras, por los contratos hartos, los van a cambiar. Pero no, yo no he visto empresas, sí, puede ser el nivel de facturación. No es el nivel de la utilidad, es la facturación. ¿Estamos? Un resumen global, que este cuadrito también está bastante bueno, ¿cierto? Alguna cosa importante, ya vimos ya que el régimen general son los 14A y los 14B que caen acá, ya, el PROPYME, que cumple con la mantiene una tasa del 25, 27, 25, y el PROPYME transparente, ¿cierto? Son personas naturales, específicamente. ¿Qué más? ¿A quién está dirigido? Ahí está, ¿ven? A todas, con empresas como grandes, ¿cierto? Micro y medianos contribuyentes. Resumen está bueno. Requisitos ya los vimos, ¿cierto? Beneficio y característica. Los beneficios, que es muy bueno para el 14A, tiene el incentivo del 50% de la renta líquida con tope de 5.000 UF. Si se ve muy complicado, solamente tributan bajo el 50% de la RLI y van suspendiendo el 50% restante hasta retirarlo, ¿cierto? La PROPYME, que también mantiene dentro de sus características, ¿cierto? La tasa de, aquí está, también tiene la rebaja del 50%. ¿Ya? Y la pyme transparente, como pasa directo a global complementario, ¿cierto? No va a haber mayores beneficios, no veo la rebaja. Por lo tanto, ahora, técnicamente los 14A que cayeron dentro de esto no tenían el derecho del 50%, solamente lo tenía el 14B. No, lo tenía el 14A y lo tenía el 14B. El que no lo tenía era los que caían en el 14 TER, pero que cayeron aquí, quedaron acá. Ahí. Entonces ahora se le está dando el 50%. Bueno, ahí se ayuda harto, porque eso es como un soporte. ¿Ya? Ahí tenemos. Tipo de contabilidad completa y el libro. Apréndanse el libro. O cómprenmelo. ¿Ya? El registro. Tributación. No tendríamos problema. ¿Ya? Y tasa de impuestos 27, 25, y este queda exento de impuestos, pero si ganan 100 millones se va directo a global con tasa máxima de un 40%, una nueva tasa. Tasa PPM no hay, la que está establecida por la empresa y puede ser variable, y acá 0,25 y cierto 0,5, acá 0,2, y también tiene, si los ingresos son anteriores a 50, tiene hasta 0,2 con máximo 0,5. Está bien, ahí me gustó. Los registros, los RAI están por determinarse, ¿cierto? Y no lleva registro empresarial, porque va a global. Eso es. Aquí está esta tablita, aquí estamos sufriendo. Por lo tanto, si les preguntan ahora, para hacer el cuento corto, les preguntan, ¿usted, señor, estaba en el régimen A y ahora en el régimen general? Sí. Ok, pónganle. Porque no pueden, ya no pueden estar en el A, pues si no, ya la muere. ¿No? Y usted, señor, era régimen 14 TER, ahora va directo al régimen PROPYME. ¿Ya? ¿Qué pasa con el 14A? Si algunos son menores de que no exceden 75.000, le van a dar el régimen PROPYME. ¿No? ¿Sí? Puede ser. ¿Sí? Y el 14T dice, bueno, usted tiene estos ingresos, el PROPYME, ok, y usted es PROPYME transparente. Transparente porque no te ganaste 80 millones a global directo nomás. Chao. No hay mayor comentario. Pues muy peligroso, muy peligroso. Ya pues chiquillos, que les vaya muy bien. Cuídense. Ayer perdí el video porque fue muy largo. Por lo tanto ahora cortito.